Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 110. El título de hoy es Las maneras en las que Dios te guía. Muy interesante. Dios te diseñó teniendo un propósito en su mente. Dios te ama y tiene un destino específico, único y glorioso para ti. Y Él promete guiarte. El propósito de Dios para ti es más grande que tus errores. Yo he cometido demasiados errores en mi vida, pero Dios no ha dejado de guiarme. Nuestro automóvil tiene GPS. Cuando hacemos un giro equivocado, recalcula nuestra ruta. Nunca se rinde hasta que alcancemos nuestro destino. Puedes ignorarlo o apagarlo, pero si lo sigues, hará que tu viaje sea más agradable y pacífico. Y llegará un punto en el que dirá, has llegado a tu destino. Por supuesto, no se trata de una analogía perfecta. Dios no es una máquina, sino una persona que está contigo y conmigo en el camino. Dios quiere comunicarse contigo y ha prometido que durante el camino quiere guiarte. Principalmente Dios nos guía a través de varios modos. Uno de ellos es a través de la Biblia, es decir, acerca de los mandamientos de las Escrituras. Otro modo es la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo te habla. Otra guía es a través del consejo de personas sabias guiadas por Dios. ¿Cuáles son ellos? El consejo de los santos, es decir, la iglesia. Otro de ellos es el sentido común, lo que más conocemos como la razón. Otro modo en el cual Dios también nos guía son las señales circunstanciales, es decir, la providencia de Dios. En cada uno de los pasajes de hoy vemos primero algo general acerca de la manera en la que Dios nos guía y después vamos a ver ejemplos específicos de cada uno de estos modos. ¿Sí? Vamos entonces a hacer la primera lectura. Está en Salmos capítulo 48. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sión. Que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudades para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Tremenda esta palabra. Lo primero que necesitamos analizar acerca de la manera en que Dios nos guía es la promesa de esa guianza, es decir, la promesa de la guía. Dios promete guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. No es a lo largo de un trayecto o un espacio de tiempo, no, es toda nuestra vida. La Biblia dice, Él nos guiará para siempre, ahí en el versículo 14. Pero, ¿cómo se recibe esta guía? El secreto para recibir la guía del Señor es tener una relación personal e íntima con Él. Esto conlleva a pasar tiempo en su presencia, a orar, pero también a escucharlo. ¿Sí? Y esto es porque su gran amor nunca falla. Recuérdalo, Dios te ama. ¿Sí? En medio de esta guianza, de la promesa de que Dios nos va a guiar, debemos tener en cuenta un punto muy importante, y es el consejo de los santos. ¿Qué significa esto? Que Dios te va a guiar a través de personas que son hijos de Él, que son cristianos maduros, que te forman y te pueden enseñar a caminar en el diario vivir. El consejo no es una actividad individual. Es de significar que el salmista diga, dentro de tu templo, meditamos de tu gran amor. El templo era el lugar donde se reunía el pueblo de Dios para adorar a Dios. Recibimos guía en el contexto de la comunidad. Cada vez que te congregas, cada vez que asistes a discipulados, ahí también está el consejo de los santos. A veces cuando vamos por nuestra cuenta, podemos equivocarnos muchísimo. Dios puede hablar a otras personas igual que a nosotros, y siempre es sabio buscar consejo ante decisiones importantes.
pero recuerda, en medio de personas que sean guiados por Dios. Vamos a hacer una oración especial. Señor, gracias por tu promesa de ser mi guía y de que me guiarás en todo el contexto de la comunidad de tu pueblo. Gracias por los pastores, por los líderes, por los intercesores, por las personas maduras, Señor, que tú usas para guiarnos. Vamos a hacer una segunda lectura que está en Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 45 en adelante. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que salía de él. Vamos a leer ahora el capítulo 20. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era solamente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era solamente humana, la gente nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los agricultores malvados. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron, ¿ahora se ha convertido en la principal piedra? Todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Los impuestos para el César. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestaran. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos el impuesto al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstreme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César, y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo segundo que debemos tener en cuenta es el modelo de guía. Una de las maneras también en las que Dios te guía y que debemos tener en cuenta en eso, es el modelo de guía. Igual que en todas las demás áreas de la vida de Jesús,
Él es nuestro modelo de cómo ser guiado por Dios. Vivir bajo la guía de Dios no nos lleva a una vida libre de problemas. Jesús sufrió el constante ataque de la policía religiosa de su tiempo y no evitó la controversia y la confrontación. De hecho, en la parábola de los labradores, Jesús muestra que los siervos de Dios pueden esperar que vengan las dificultades. Los siervos fueron golpeados y despedidos con las manos vacías, humillados, heridos y expulsados. Cuando se envió al Hijo, ellos lo mataron. La guía divina llevó a Jesús a la cruz, pero también lo llevó a la resurrección. Detrás de todo se escondía el propósito de Dios y su victoria. Lo que Jesús hizo pareció ser un fracaso, pero Jesús logró más con su vida, muerte y resurrección que ninguna otra persona en la historia. Por supuesto, se dice mucho en el Nuevo Testamento sobre la manera en la que Dios guió a Jesús. En el pasaje de hoy vamos a darnos cuenta de que una de las maneras en las que Dios nos guía es a través de los mandamientos que están en las Escrituras. Por eso te digo, sé extremadamente cuidadoso para evitar toda situación en la cual el ministerio sea utilizado para una ganancia personal. Jesús ve a gente que está intentando ganar dinero a costa de actividades espirituales. Confronta su obrar con la palabra de Dios diciendo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La comprensión de la voluntad de Dios que tenía Jesús provino del cuidadoso estudio de las Escrituras. Esta es la manera principal en la que Dios nos guía a todos. Otra de las maneras en las que Dios también nos guía es a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo así? Sí, una de las maneras en las que Dios nos guía es a través de la guianza del Espíritu Santo. Cuando cuestionan a Jesús acerca de su autoridad, Él desafía a aquella policía religiosa con una pregunta acerca de la autoridad de Juan. Jesús está sugiriendo que Juan recibió una autoridad del cielo, que proviene de Dios mismo, lo que claramente implica que la propia autoridad de Jesús también vino del cielo. ¿Salió de dónde? Ya lo habíamos hablado, de su íntima relación con el Padre. Incluso sus oponentes reconocieron la verdad de las enseñanzas de Jesús, el cual no quería ganarse su simpatía o mostrar parcialidad. Se guiaba por lo que sabía que era la verdad, diciendo la verdad sin miedo, sin ningún tipo de temor. Jesús pone en cuestión la premisa que hay tras esta pregunta de ellos. ¿A qué poder terrenal debemos dar nuestra lealtad primordial? Como explica, la cuestión clave es si damos a Dios la lealtad primordial que le debemos, si nos contamos entre los ciudadanos de su reino antes de contarnos entre los ciudadanos de cualquier reino terrenal. Debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos quedaron estupefactos ante la respuesta de Jesús y enmudecieron. Lucas nos cuenta que Jesús era llevado por el Espíritu. Presumiblemente fue el Espíritu Santo quien dio a Jesús la respuesta que usó. A medida que Jesús caminó en una relación íntima y personal con el Padre, estudiando las Escrituras, enseñándolas, aplicándolas a su vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, inspiró en él las palabras de aquella extraordinaria sabiduría. Por eso quiero invitarte para que oremos. Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de mi Señor Jesucristo, a estar cerca de ti siempre, a estar cerca del Padre, a escuchar tu voz cuando leo la Biblia, pero también mientras te adoro. Ayúdame para que tu Santo Espíritu me guíe, no solo en algún momento, sino en todo tiempo, Señor. Gracias. Vamos a hacer una tercera lectura hoy y está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 30. Dice, entonces Moisés recitó el canto entero en la presencia de toda la congregación de Israel. Ahora vamos al capítulo 32. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia.
que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta pervención. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No Él es tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos, según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo, y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y la leche del rebaño, y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de uvas. Pero Israel pronto se engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso y se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son dioses, a dioses que no conocían, a dioses nuevos, a falsos dioses recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dios dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos, y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera la espada los matará, y por dentro el terror los carcomerá. Tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Los habría aniquilado por completo, habría borrado hasta el recuerdo de ellos. Pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir: nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver en eso. Pero Israel es nación insensata, su gente es necia, sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice: ¿acaso no estoy sellando todas estas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará.
Sin duda el Señor hará justicia a su pueblo, cambiará de parecer acerca de sus siervos, cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre. Y luego preguntará: ¿dónde están tus dioses? Esas rocas a las que acudieron para refugiarse, ¿dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden, que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro: tan cierto como yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a quienes lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras al pueblo de Israel, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítenlas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si la obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Anuncio de la muerte de Moisés. Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés: ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube al monte Nebo, que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su posesión, como su preciada posesión. Entonces morirás allí en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Hor y se reunió con sus antepasados, pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel, así que verás la tierra desde lejos, pero no entrarás en la tierra que yo le doy al pueblo de Israel. Wow, tremenda palabra. Como tercer punto acerca de la manera en la que Dios te guía, es importante tener el ejemplo de guía. Hace como un siglo, un barco fue empujado contra las rocas durante una tormenta en Cornwall, en el extremo suroeste de Inglaterra. Un marinero de 15 años nadó hasta el resguardo de una roca más allá de la costa, escaló hasta ella y esperó toda la noche hasta ser rescatado a las mañanas siguientes. Un reportero lo entrevistó y comentó: «¿Tienes que haber pasado la noche entera temblando mientras te aferrabas a la roca?» «Sí», respondió el joven marinero, «me pasé la noche temblando de frío y miedo», y añadió: «pero la roca no tembló ni una sola vez». Cuando Moisés se acerca al final de su vida, reflexiona acerca de la manera en la que Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de su vida y ha sido su roca. Él, Dios, es tu roca, es sólido, estable, fiable. Siempre Él mismo, totalmente confiable. No tiene altibajos como los tenemos nosotros, pues puedes confiar en su fidelidad inquebrantable. Siempre estará ahí para ti. Dios no solo es la roca, también es tu Padre. Moisés describió cómo Dios guió y lideró a su pueblo con el amor de un padre. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió, lo cuidó, lo guardó como una niña de sus ojos. Como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba. Dentro de este punto de ejemplo de guía, debemos tener presente de que ahí se manifiestan las señales circunstanciales, es decir, la providencia de Dios. Prosigue describiendo cómo Dios en su providencia cuidó a su pueblo. Él lo alimentó, lo nutrió con miel, con aceite, con natas, con leche,
con cebados, con corderos y cabritos. Les dio también las mejores espigas de trigo, les dio también el mejor jugo de uva. Estas fueron las señales providenciales de su presencia con ellos a lo largo del camino. Pero el pueblo de Dios, descrito aquí como Jesurún, que significa el recto, que es Israel, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. Fue este rechazo el que llevó a que Dios dijera: les voy a dar la espalda. Wow, esto es terrible. Con mucha frecuencia, el pecado es lo que nos impide escuchar la voz de Dios. El pecado puede llevar al desastre. Ahora tenemos el remedio en la muerte y la resurrección de Jesucristo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso está en 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9. Otra de las cosas en las cuales podemos ver una manera en la que Dios nos guía es a través del sentido común, es decir, a través del razonamiento. Cuando caemos, todos lo hacemos. Lo más sensato es levantarse rápidamente. Generalmente parte de la guía consiste en hacer lo más sensato. Esta era la queja de Moisés. Como nación son unos insensatos, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto y comprendieran cuál será su fin. Dios nos hizo seres pensantes al caminar con Él en una relación de intimidad, una relación personal con Él. Él va a guiar tu mente. Evita tener una superespiritualidad que espere que una voz interna guíe cada pequeño detalle de tu vida. Al finalizar del cántico, Moisés volvió a la palabra de Dios. Mediten bien en todo lo que les he declarado solamente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Vamos entonces a hacer una oración. Señor, gracias por el modo en el que has guiado mi vida de diferentes maneras y también en diferentes épocas, Señor. Gracias porque has tenido compasión de mí cuando he pecado, Señor. Ayúdame a meditar todas las palabras que has pronunciado, obedecerlas cuidadosamente, pero también dame la sabiduría para transmitirla a mis hijos, a mis nietos, para enseñarla también a las personas con las cuales día a día tengo, Señor amado, una comunicación, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a llegar al destino que tú has puesto o preparado para mí. Vamos ahora a leer el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella hace referencia a Lucas capítulo 20, versículos del 20 al 26. A veces me han ofrecido un precio menor si pago en efectivo al comprar o hacer que me arreglen algo. Puede que haya una razón legítima para ello, pero también puede que sea porque no quieren declarar sus ingresos al servicio de impuestos. Si Jesús dice que tenemos que pagar nuestros impuestos, entonces tenemos que hacerlo, por más doloroso que nos resulte. Bueno, recuerde que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra, y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.